Esta noche en este estudio invitados especiales porque el tema realmente lo amerita. Recibo con gusto a la delegada de la Conducef, Leni Sánchez. Muy buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches, auditorio. Gracias por acompañarnos. Al presidente de Canacinta, Luis Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Al presidente de la Canaco, don Jorge Manzanilla. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y por supuesto también al delegado de la Secretaría de Economía, don Alberto del Río. Buenas noches. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Esto es Libre Expresión. Comenzamos. El dólar se ha convertido en la moneda con más manejo en México y el próximo lunes entrará en vigor nuevas reglas que limitarán el cambio de la divisa americana. La pregunta es si es verdad que el comercio ilegal se verá frenado por esta medida, las casas de cambio se verán perjudicadas, hay inversiones en riesgo. Esto es Libre Expresión y por supuesto su opinión es lo más importante. Vamos a comenzar con las mujeres. Leni Sánchez, en torno a esta situación, ¿nos beneficia, nos perjudica? ¿Cuál es la perspectiva que tienes a través de la Conducef? Bueno, la perspectiva es de que se va a meter orden al sistema financiero mexicano. Tenemos ahorita en nuestro país mucho dinero en cuestión de dólares que hay en México, y ahorita lo que se está haciendo, que algunos bancos de alguna manera habían estado limitando, viene siendo la compra, o sea, que el banco compre los dólares. O sea, nosotros no podemos venderle dólares al banco por cantidades mayores a 4,000 pesos cuando somos subcuentavientes de la institución. Cuando no tenemos cuenta con la institución podemos venderle hasta 1,500 dólares. Entonces la compra no está limitada. Aquellas personas que vayan a viajar al extranjero no van a tener problema. Incluso las operaciones que se realizan en México en cuestiones de dólares, la mayoría es por transferencias electrónicas. El 96% viene siendo por transferencias electrónicas, y se vio que había un exceso de circulante de dólar en nuestro país, lo que de alguna manera se presumía que podía proceder de operaciones ilícitas. Entonces digamos que es un poco más de orden lo que va a haber, sin limitar a las personas que ya están operando dentro del sistema financiero mexicano. Luis Rodríguez, ¿esto afecta a la industria? ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Es bueno, es malo? Bueno, yo creo que si algo en realidad nos ha afectado no solo a la industria, sino a los empresarios en general, ha sido la inseguridad. Y esta medida de una u otra manera pues acota y ataca las fuentes de flujo del crimen organizado en nuestro país. De manera inicial te puedo decir que en el caso de la industria no nos afecta en este momento. Tendremos que ver realmente los efectos que va a tener a mediano y a largo plazo, como comentaba hace un momento con Jorge. El industrial maneja prácticamente cero líquido efectivo en dólares, ¿no? Generalmente manejamos transferencias, manejamos documentos, papel, pero no dinero en efectivo. Sin embargo, nuestros clientes, que es el comercio, pues sí en un momento dado utilizan y reciben de sus clientes este líquido circulante que existe. Sí tenemos un temor del impacto que pueda haber a un mediano plazo de esta medida, y seguramente con la relación que permanentemente tenemos en las cámaras con el gobierno federal, pues haremos llegar esta información entendiendo la prioridad que tiene hoy de tener el flujo en las actividades ilícitas. Y precisamente ese cliente está representado a través de la Cámara de Comercio. Jorge Manzanilla, ¿cómo ven? Ustedes sí manejan mucho dinero. Mira, yo pienso que el espíritu de esta medida lo compartimos. Creo que a nivel nacional se comparte el espíritu de buscar medidas que finalmente limiten el movimiento de las actividades ilícitas de dinero en nuestro país. Pero estamos de acuerdo con el espíritu de la medida, pero no totalmente de acuerdo con las medidas en sí, porque definitivamente estas medidas sí van a limitar muchas actividades del comercio. Por ejemplo, los comercios que trabajan con el turismo. Se prevé dentro de estas limitaciones, se toman en consideraciones algunas medidas que están basadas en promedios y dicen, bueno, pues un turista gasta en México un promedio de 200 a 800 dólares por cada visita, pero eso es un promedio. Hay turistas que gastan nada, hay otros que gastan 40 dólares porque vienen con todo incluido, y hay algunos turistas que se gastan 3 o 4 mil dólares en efectivo, y que esos 3 o 4 o 5 mil dólares los invierten en adquisiciones, por ejemplo, de joyerías, hagan hoteles incluso en efectivo. En fin, ese promedio que se ha establecido no es más que un promedio, pero no está significando lo que realmente sucede con muchos comercios. Yo creo que desde el punto de vista del comerciante sí se va a ver afectado, porque además va a ocurrir otra cosa. Cuando venda
y haga una operación de este tipo, al no poder depositarla en el banco, la va a tener que guardar en su caja fuerte. Claro. Aquí va a surgir sin duda un mercado negro que ya existe, pero que se va a incrementar a través de estas medidas que, si bien es cierta que son buenas para limitar el flujo de recursos ilegales hacia la banca, pues no lo son tanto en el tema de la economía de México, que es una de las cosas que más nos preocupa, porque estamos viviendo un proceso económico muy difícil en nuestro país, y esta es una medida que sí va a restringir, y lo vamos a ver con el tiempo, va a restringir las operaciones en el comercio. Ejemplo extremo, que es lo que ocurrió en Cuba durante 40 años, donde la tenencia de $1 estaba penado con cárcel, y finalmente no pudieron evitar que en una masa enorme de divisas extranjeras, incluyendo dólares por supuesto, estuviera en posesión de los habitantes, guardados en sus colchones o en algunas cajas fuertes, ¿no? Y esa masa de dinero que no podía entrar al sistema bancario, pues creaba un problema grave en la economía de Cuba, como lo ha ocurrido con otras economías. Yo creo que habría que buscar la flexibilización en algunos aspectos de estas medidas, que son buenas, fundamentalmente son buenas, pero que bueno, tenemos todavía 90 días quizás para poder discutir esa flexibilización y puntualmente ver en qué casos se necesita ser más flexible al momento de aceptar mayores depósitos. Alberto del Río, retomando un poco lo que comentaba Jorge, ¿qué pasaría si ahora los empresarios comienzan a usar el colchón o la caja fuerte? ¿No afectaría la actividad económica del país? Bueno, aquí Lenice nos acaba de hacer el favor de decirnos que las operaciones en el país, prácticamente el 96% se maneja con transferencias electrónicas. Yéndonos un poco a la parte estatal, a lo que es Yucatán, Yucatán tiene una actividad maquiladora, tiene una actividad turística de alguna forma no tan grande como la de Cancún o la zona de la Riviera Maya y Quintana Roo, pero sí tiene cierto turismo, y yo creo que habrá que estar muy pendientes de lo que nos toca. Creo que el gobierno federal le ha entrado a muchas nuevas y lo más importante, si hoy estamos viviendo, como bien decía Jorge, un problema económico a nivel nacional, incluso a nivel internacional, yo creo que la motivación más importante es precisamente el combatir la inseguridad para poder seguir atrayendo capitales extranjeros que quieran invertir en Yucatán. Comenzamos con políticas públicas en Sedesol, por ejemplo, con el programa de rescate de espacios públicos, en donde lo que se pretendía al fin y al cabo con ese programa era precisamente devolverle a la ciudadanía la confianza de regresar a la calle, de encontrarse con un área arbolada, iluminada, agradable y segura. Nos encontramos, por ejemplo, con el sistema DIF nacional. Tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con la esposa del presidente en el DIF nacional hasta el año pasado, y son unos convencidos, tanto el presidente Calderón como su esposa, de que una de las formas también de combatir a la parte del crimen organizado, el sector del narcotráfico, es precisamente la prevención. Entonces, hoy le toca la parte de la economía. Hoy tenemos reglas nuevas. Creo que ese es el punto de donde debemos de partir para esta mesa de análisis, si me permiten sugerir, para poder ir llevando a la opinión pública lo que el gobierno federal pretende. Le ha entrado incluso también, y en este caso la Cámara de Comercio yo creo que se habrá alegrado, pues también el combate a la economía informal con el impuesto del 3% sobre depósitos en efectivo, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues en las empresas establecidas hay una mecánica de acreditación de ese impuesto del 3% cuando se hace un depósito en efectivo. Hoy yo creo que las maquiladoras instaladas en el Estado pues seguirán trabajando con instrumentos electrónicos. No dudo, y bien lo decía Jorge, que hay que estar muy pendientes de determinados sectores. Y en específico, ayer platicaba con unos amigos, por ejemplo, el taxista en Cancún, al que a lo mejor también le pagan de manera directa y no tiene una cuenta de cheques, y él va a tener solo la oportunidad de ir a cambiar $1,500 al mes, y posiblemente en una época muy fuerte de turismo en Cancún, pues rebase esos 1,500. Habrá que ver esos mecanismos.
La Secretaría de Economía ha emprendido desde hace 6 meses, nos instruyeron en las oficinas centrales, de estar en contacto y muy de cerca con las cámaras empresariales, precisamente para estar en un diálogo constante, para saber qué son las cosas que están perjudicando en el desarrollo económico del país.